Amado Señor, gracias te damos, Padre. Gracias te damos, amado Señor, porque tu fidelidad es grande, amado Señor. Es incomparable, amado Señor. Es buena, es perfecta, amado Señor. Gracias te damos, amado Rey, porque tu amor inagotable, amado Señor, siempre está con nosotros. Siempre nos abraza, siempre nos cobija. Tus brazos siempre están para nosotros, amado Señor. Tus brazos de papá, esos brazos, amado Señor, que nos dan refugio, amado Rey. Esos brazos llenos de amor, de ternura, de fidelidad, amado Señor. Gracias, amado Rey, Padre de la gloria, porque tu amor inagotable, amado Señor, por cada uno de nosotros está allí presente, amado Señor. Tu amor inagotable, amado Señor, está disponible allí. Solo está en nosotros, amado Señor, abrir nuestros brazos, amado Señor, para que tus brazos, tu amor, tu cariño, amado Señor, sea ese refugio que cada uno de nosotros necesitamos. Amado Señor, gracias te damos, Padre de la gloria. Amado Señor, gracias te damos porque hoy nos permites abrir nuestros ojos, amado Rey. Nos permites, amado Señor, disfrutar de tus maravillas, de este nuevo día que nos regalas, amado Señor. Porque tu bondad, amado Señor, con cada uno de nosotros es inagotable, amado Señor. Solo queremos ser hijos obedientes, amado Padre. Solo queremos ser, amado Señor, esos hijos, Padre, que entregan la vida por los demás. Esos hijos obedientes, amado Señor. No queremos hacer mal nuestra voluntad, amado Rey. Queremos hacer la tuya, amado Señor. Tú siempre estás allí como ese papá que nos corrige, que nos levanta, que nos da fuerzas, que nos da ánimo, amado Señor. Hoy es un día, amado Dios, para agradecerte, amado Señor. Yo te doy las gracias, amado Señor, por cada una de las bendiciones que tú nos regalas a diario, amado Señor. Desde que abrimos nuestros ojos, amado Señor, hasta que descansamos, Padre de la gloria, tú siempre estás presente, amado Señor, con cada uno de nosotros, amado Señor. A donde quiera que vayamos, tú estás allí acompañándonos, amado Señor. Hoy yo te doy las gracias, amado Rey, por cada familia aquí presente, amado Señor. Bendice a cada varón, amado Señor, a cada mujer, amado Dios. A cada joven, a cada niño, amado Dios. Bendícelos, Padre amado, porque tu fidelidad, amado Señor, tu amor, amado Dios, los trajo a este lugar, amado Señor, para que cada uno, amado Dios, nos nutramos en tu palabra, amado Señor, nos deleitemos en ella, amado Señor, aprendamos mucho más, amado Rey. Amado Señor, queremos ser hijos obedientes, amado Señor, no queremos hacer más nuestra voluntad, Padre Santo. Yo te doy las gracias, Padre, por cada familia aquí representada, amado Señor. Te damos las gracias, amado Señor, pero sobre todo te damos la bienvenida, amado Señor, a este servicio, Padre amado. Estás aquí presente en cada uno de nosotros, amado Señor, y eso es lo más importante, porque si tú estás con nosotros, amado Rey, lo tenemos todo, amado Señor. Gracias te damos, amado Rey, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén, hermanos. Hermanos, muy buenos días. Antes de que se sienten, hermanos, salgan allí de sus sillas, den un beso, un abrazo, una sonrisa, hermanos. Pongan cara feliz, porque estamos entre hermanos. Hermanos, ¿están contentos? Yo siempre digo que los del primer servicio son los más juiciosos, porque son los más madrugadores, hermanos. Y a mí me cuesta madrugar mucho, hermanos, ustedes lo saben. Pero yo los felicito, hermanos, porque están aquí en la casa del Señor. Y, hermanos, los voy a invitar a dos cosas. La primera es que coloquen sus celulares en vibrador, los apaguen, los coloquen en modo avión. Si van a leer la palabra a través de sus celulares, colóquenlo allí en silencio, hermanos. Y lo segundo es que dispongan su corazón para la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros el día de hoy. Pastor Miguel, hermanos, les deja muchas saludes. Él hoy está en la C Norte, compartiendo allí la palabra del Señor. Entonces les dejo un fuerte abrazo y ya en 8 días, el miércoles, hermanos, ya estará aquí nuevamente con cada uno de nosotros.
Hermanos, voy a iniciar este mensaje del día de hoy con una palabra, con una pregunta, hermanos, para que cada uno de ustedes la vaya respondiendo allí. Y es, ¿qué significa seguir a Jesús, hermanos? ¿Se han hecho esa pregunta en algún momento? ¿Qué significa seguir a Jesús? Si cada uno de ustedes, de pronto yo les pasara el micrófono, diríamos, ¿qué significa seguir a Jesús? Yo diría, es venir a la iglesia, ¿cierto? De pronto es ser juicioso, levantarme muy juicioso los domingos, ustedes que madrugan, hermanos, ¿cierto? Y venir a la iglesia y decir, recibir de la palabra. Eso significaría seguir a Jesús, ¿cierto? O leer la Biblia, o leer un devocional, o venir los domingos, venir los miércoles. Cada uno de ustedes, hermanos, muy seguramente se van a responder allí esa pregunta. ¿Qué significa seguir a Jesús? Y allí detrás hay una imagen, hermanos. ¿Y qué son esa imagen? ¿Es unas qué? Unas huellas, ¿cierto? Hay unas huellas en una playa, hay arena, hay mar. Seguir a Jesús, hermanos, no solo significa admirar su vida o repetir sus palabras, sino caminar en su verdad, imitar su carácter y vivir para la gloria de Dios. Esa sería, digamos, una definición de qué significa seguir a Jesús, ¿cierto, hermanos? Y por eso les ponía allí esta imagen atrás, porque el título del mensaje para esta mañana se llama Siguiendo las huellas de Jesús. Entonces ahí vemos en esa imagen que está ahí atrás mío, unas huellas y son las huellas de Jesús. Así se llama el título, Siguiendo las huellas de Jesús. Y las huellas de Jesús, hermanos, son un sendero o un camino lleno de amor, lleno de humildad, lleno de obediencia y lleno de sacrificio. Entonces, esas características, hermanos, serían el camino que cada uno de nosotros como cristianos deberíamos recorrer, ¿cierto? Entonces, amor, humildad, obediencia y sacrificio. ¿Será que nosotros tenemos alguna de ellas o las tenemos todas? A veces nos hace falta, ¿cierto? Alguna de ellas nos hace falta. Hermanos, cuando yo empecé en los caminos del Señor, a mí, por ejemplo, me hacía falta mucha obediencia. Aún a veces me cuesta, hermanos, porque somos rebeldes, ¿cierto? Por naturaleza somos rebeldes. Pero yo sé que el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado amor, nos ha dado humildad, nos ha dado obediencia, pero sobre todo, hermanos, para seguir las huellas de Jesús, debemos tener una vida sacrificial. ¿Qué significa eso? Que nos sacrificamos por el otro. El mundo, hermanos, hoy en día a través de las redes sociales, ¿qué nos ofrece? Nosotros hace 15 días estábamos en el encuentro de jóvenes y el hermano Luis Roberto nos hacía un mensaje, nos compartía un mensaje y era acerca de las redes sociales. Hoy en día, hermanos, todo se mueve a través de un celular, ¿cierto? Entonces la demora es que nosotros abramos el celular y hay muchas redes sociales. Entonces está Facebook, está YouTube, está TikTok, Instagram, bueno, son una cantidad de redes sociales, hermanos, y a través de ellas que hay influenciadores, ¿cierto? Ahora se llaman influenciadores, se llaman mentores, se llaman coach, se llaman motivadores. Hermanos, hay una cantidad de palabras que hace 20, 30 años no existían, ¿cierto? Pero ¿qué hacen los muchachos a través de las redes sociales? Entran a ellas, ¿cierto? Y le dan like a un influenciador, a un motivador, a un influenciador, ¿cierto, hermanos? Y yo no sabía, y cada vez que uno le da un like a esas redes sociales, a ellos les pagan por eso. Yo no lo sabía, hermanos, sino que el hermano Luis Roberto no lo dijo. Y todo el mundo es contento dando like, ¿cierto? Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Cuál es el influenciador para nosotros que nosotros deberíamos seguir, hermanos? Jesús, ¿cierto? ¿Y dónde está nuestra red social? En la palabra, ¿cierto, hermanos? Pero nosotros, ¿qué hacemos hoy en día? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al celular? Muchísimo, ¿cierto? A mí todos los domingos mi celular está programado y todos los domingos me llega un informe y ahí dice cuántas horas estuve en cada red social, cuánto tiempo yo le dediqué al celular. En cada red social, ¿cuántas horas estuve metido? Y uno dice, oiga, ¿tanto tiempo? Porque eso lo recoge de domingo a domingo. Hermanos, nosotros como cristianos estamos llamados a seguir ¿a quién? A Jesús.
y seguir sus huellas. Vamos a ir a la primera carta a Pedro. Hoy vamos a estar, hermanos, leyendo harta Biblia y vamos a estar en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir a la primera carta a Pedro, capítulo 2, versículo 21. La vamos a leer primero en Reina Valera y la vamos a leer luego en la Nueva Traducción Viviente. Y allí en la Reina Valera dice la palabra del Señor: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis, ¿qué? Sus pisadas. Y en la Nueva Traducción Viviente dice la palabra del Señor: pues Dios los llamó. ¿A quiénes? A cada uno de nosotros, ¿cierto? A Alex, a Joana, a Luisa, a María, a Pedro, a Alex. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. O sea, hermano, ¿la vida cristiana es fácil o es difícil? Es difícil, ¿cierto, hermanos? Tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. A lo largo de la vida de Jesús, hermanos, y lo leemos en el Nuevo Testamento, ¿la vida de Jesús fue fácil? ¿Cierto que no fue fácil? No fue para nada fácil. Pero ¿el qué fue? Obediente, ¿cierto? Y nosotros, se los decía ahorita con todo este tema en las redes sociales, ahorita que es lo fácil, entrar a Facebook, seguir a alguien y darle like, ¿cierto? Y lo fácil es mirar esa persona que hace. Pero Jesús, hermanos, Él es nuestro ejemplo a seguir. Esas huellas y esas pisadas que Jesús dejó a lo largo de su vida son las que cada uno de nosotros estamos llamados a ¿qué? A seguir. Dice la palabra, Él es su ejemplo, hermanos. Que el ejemplo de nosotros, de Alex y de ustedes, no sean las redes sociales, hermanos. No sea estar metidos allá en un celular que tanto nos absorbe. Nuestro ejemplo debe ser Jesús, porque Él es nuestro máximo ejemplo y debemos seguir sus pasos. Iniciaba preguntándoles qué significa, hermanos, seguir a Jesús, imitar su forma de vivir. Jesús, lo vemos a través de la palabra, fue un hombre humilde, ¿cierto? Un hombre humilde, un hombre que estaba con el pueblo, que estaba con los más necesitados. Él tenía una vida sencilla, hermanos, tenía una vida humilde, pero sobre todo tenía una vida obediente. Y lo más importante era que su vida estaba en relación con el Padre. Eso era lo más importante, hermanos. Y lo vemos a través de la palabra, que él pasó por muchas pruebas, pero él siempre fue un hombre ¿qué? Perseverante, ¿cierto? Un hombre obediente, un hombre que tuvo una relación directa con su Padre, un hombre, hermanos, que entregó su vida a los demás, vivía en santidad. Él era un hombre servicial. Si a mí me pusieran a describir a Jesús en 5 palabras, yo creo que yo diría amoroso, servicial, obediente. Yo creo que 5 palabras no alcanzarían para describir lo que Jesús hizo a lo largo de su vida. Él predicaba la palabra de Dios, hermanos, y vivió con un propósito eterno. Esas fueron las huellas que Jesús nos dejó y son las huellas que cada uno de nosotros, hermanos, debemos seguir el día de hoy. Hay algo, hermanos, que a nosotros como cristianos nos cuesta mucho y es renunciar a nosotros mismos. Y vamos a ir a la palabra del Señor, al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Dice la palabra del Señor: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. ¿Será que nosotros somos discípulos de Jesús? ¿Ustedes qué dicen, hermanos? ¿Cierto que sí? Porque lo conocemos, ¿cierto? Queremos ser sus discípulos, pero él allí en la palabra del Señor, ¿qué nos dice? Tenemos que abandonar nuestra manera egoísta de vivir. ¿Cuántas veces hemos hecho eso, hermanos? Abandonar ese yo y dejar que Jesús habite en cada uno de nosotros. Tomar su cruz y seguirlo. ¿Fácil o difícil? Difícil, ¿cierto?
porque somos egoístas, porque cada uno de nosotros pensamos en nosotros mismos y no en los demás, hermanos. Allí en la TLA que dice la palabra del Señor, de Alejo. Dice la palabra del Señor: luego Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos hecho nuestra voluntad y nos hemos equivocado? Yo creo que todos, ¿cierto? Todos hacemos nuestra voluntad y decimos: ay, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué, hermanos? Porque hicimos nuestra voluntad. Y el Señor nos dice allí en la palabra: tenemos que abandonar nuestra manera egoísta de vivir. ¿Fácil o difícil? Difícil, ¿cierto? Pero si estamos con el Señor, es mucho más fácil. Allí dice la palabra: tomar su cruz y seguirme. Hermanos, nosotros también tenemos que aceptar su camino. Y esto lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Este versículo yo creo que no lo sabemos de memoria. Jesús le contestó: ¿yo soy qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, si estamos lejos de Jesús, hermanos, si estamos por otro camino, si no estamos siguiendo sus huellas, hermanos, no vamos a llegar al Padre. Es así de sencillo. ¿Qué dice la palabra allí en traducción lenguaje actual? ¿Qué dice la palabra en lenguaje actual? Bueno, chicos, ahorita lo leemos entonces. Dice la... ¿Ya? ¿Ya cambió? Bueno. Es que a veces allá el computador se pone lento. Dice la palabra allí: Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí, nadie puede llegar a Dios el Padre. Hermanos, yo hace años se los he contado muchas veces. Era un hombre que andaba sumergido en el alcohol. Y alguna vez este versículo me lo leyeron, hermanos. Y cuando me lo leyeron yo decía: ¿pero cuál camino? O sea, ¿de qué hablan ahí? ¿Cuál verdad? ¿Cuál vida? Pero cuando entendemos, hermanos, que nuestras pisadas, nuestras huellas deben seguir a Jesús, allí la palabra dice: si no es a través mío, ustedes no van a llegar al Padre. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí sentados el día de hoy queremos llegar donde el Padre, ¿cierto? Pero eso lo vamos a hacer, ¿cómo? A través de Él. ¿Y a través de qué? De seguir esas huellas que Él nos dejó, esas pisadas que Él nos dejó, hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer cada uno de nosotros? Aceptar el camino que Jesús nos está colocando, ¿cierto? Y caminar en obediencia con Él. Hoy vamos a ver, hermanos, unas características de las huellas de Jesús. Y vamos a ver 5 características de las huellas de Jesús. Y la primera de ellas, hermanos, es que las huellas de Jesús son huellas de amor. Son huellas llenas de amor. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 13. Nos vamos a devolver ahí un capítulo. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice allí la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será ¿qué? La prueba ante el mundo que son mis discípulos, hermanos. Y si hoy miramos, hermanos, al mundo le hace falta mucho amor, a Colombia le hace falta mucho amor. Yo ayer, a mí me gusta leer mucho los periódicos, hermanos. Siempre me ha gustado leer mucho el periódico.
Y cada vez que uno lee noticias, a veces la gente dice, no, es que no es tan bueno ver noticias, es respetable, hermanos. A mí me gusta leer para estar enterado de muchas cosas. Y hay muchas cosas que están pasando en Colombia que yo le decía a mi esposa, Colombia se ha devuelto 20 años. Hoy en día pasan muchas situaciones tan terribles en Colombia y todo es por falta de amor, hermanos. En la época de Jesús había violencia, claro, hermanos, que había violencia, pero con el paso del tiempo yo veo que hay cosas terribles que están pasando en el país, en las ciudades, y todo esto es que, hermanos, por falta de amor. Si estos dos versículos que acabamos de leer, cada uno de nosotros y los que están allí en el mundo lo aplicaran, hermanos, yo se los aseguro que todo fuera diferente. Pero estamos faltos de amor. Nos hace falta amor, hermanos, a veces en la misma familia, en los hogares, en los matrimonios, con nuestros hijos. Hace 8 días también había un Villa Betel y era sobre las parejas, sobre las familias. Y el pastor Diego allí nos hablaba mucho también del tema del amor. ¿Cuánta falta nos hace el amor? Nos hace falta dar amor en nuestro hogar, hermanos, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra pareja, hermanos. Y allí la palabra del Señor dice allí la palabra del Señor, versículo 35, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos, hermanos. Si nosotros fuéramos hombres y mujeres más amorosos, hermanos, yo creo que toda la historia sería diferente. Jesús no solo habló de amor, Él lo vivió. Él vivió el amor por los demás, por sus discípulos. Él amó a los marginados, como en el caso de la mujer samaritana, perdonó a los pecadores, cuando perdonó a la mujer que fue sorprendida en adulterio, y el sacrificio más grande que hizo por cada uno de nosotros fue ir a la cruz, hermanos. Ese es el acto más grande de amor que podemos encontrar en cualquier libro y en la historia de la humanidad. Él fue y se entregó por cada uno de nosotros. ¿Será que a nosotros nos cuesta dar amor, hermanos? Háganse esa pregunta hoy. A mí, hermanos, la verdad, se los confieso, sí me costaba ser un hombre amoroso. Pero ese amor, ¿quién nos lo da a nosotros? Jesús, en la medida que nosotros lo buscamos, en la medida que nosotros abrimos este libro, en la medida que nos apartemos del mundo y lo busquemos más a Él. En ese momento, Jesús nos da un corazón más amoroso, hermanos. Y como les decía, es algo que al mundo y a la sociedad hoy en día les hace falta. Estamos llenos, hermanos, de violencia por todo lado, llenos de violencia. Y uno mira el país, el mundo, las ciudades. Hace falta amor, hermanos. Hace falta más tolerancia. Vamos a ir al Evangelio de Juan, ahí mismo. Nos vamos a devolver unos capítulos. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Yo les estoy leyendo, hermanos, Nueva Traducción Viviente. Y los que no tienen esta versión, aquí atrás la están colocando. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, este versículo, cuando yo siempre lo leo, que sé que todos no lo sabemos, este versículo nos trae como paz, ¿cierto? Nos trae como tranquilidad. Saber que si nosotros creemos en Él y somos obedientes, vamos a tener vida eterna, hermanos. Vamos a llegar allá donde el Padre. Dice allí la palabra, pues Dios amó tanto al mundo. ¿Será que Dios es un Padre amoroso? Hermanos, es el mayor ejemplo de amor, que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda. Hermanos, estábamos perdidos en el mundo, y yo era el primero. Estaba perdido en el mundo porque yo no creía en Dios. Y yo alguna vez lo conté, a mí me decían Dios y estudié en un colegio católico todo el bachillerato y no creía en Dios, hermanos. Pero cuando entiendo estas palabras y estos versículos que leemos y entiendo ese amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermanos, yo digo, uno qué cosas decía y qué cosas hacía, ¿cierto, hermanos? Por eso la primera característica de las huellas de Jesús son huellas de amor. Su amor no era condicional ni egoísta, sino era un amor que daba
sin esperar nada a cambio. ¿Cómo mostramos amor en nuestra vida diaria, hermanos? Háganse esa pregunta ustedes. ¿Cómo mostramos amor en nuestra vida diaria? Si yo le preguntara a mi esposa, ella diría que yo soy un hombre servicial. Y a mí me gusta ser servicial, hermanos. Pero hay otras cosas que me cuestan más. Por eso cada uno de ustedes pregúntense hoy, ¿cómo muestran su amor en la vida diaria? Cada uno de ustedes piense en eso. ¿Amamos solo a los que nos aman o también amamos a los que alguna vez nos han rechazado? Esa pregunta uno dice, uy, es fuerte, ¿cierto? Es fácil amar a Alex, a Joana, a María, a Lacey. Es fácil, ¿cierto? Porque son mis hermanos en la sangre. Pero amar a los que nos han rechazado, nos han hecho daño. ¿Será que es fácil o es difícil, hermanos? Jesús es el mayor ejemplo de todos nosotros. Él amó a todos con un amor incondicional, hermanos. Nosotros a veces condicionamos el amor. Yo a este lo quiero, pero a este no. Yo a este le ayudo, pero a este no. Jesús fue el modelo más grande de servidores, amor, que pudo dar amor. Jesús, hermanos, es nuestro modelo a seguir. ¿Hay alguien en tu vida que te cueste amar? Pregúntense también a eso, hermanos. ¿Hay alguien en la vida de ustedes que les cueste amar? Y lo más importante, hermanos, es que nuestra vida, la vida de cada uno de ustedes debe reflejar el amor de Cristo. Eso es lo más importante de todos. Seguir la huella de Jesús, hermanos, significa amar incluso cuando no es fácil. Y cuando preparaba el mensaje, hermanos, me acordé cuando yo me casé con mi esposa. Yo me casé con ella, hermanos, y yo pensaba que la vida iba a ser color de rosa. Los primeros días, los primeros meses, y hermanos, tuvimos la primera pelea a los 8 días. A los 8 días de casados, hermanos, que fue una pelea, bueno, no fue una pelea, fue una discusión. Es que uno dice pelea y la gente piensa que son golpes, patadas, puños. No, hermanos, fue una discusión. Tuvimos una discusión terrible y ella me dijo algo que a mí me hirió el corazón. Y cuando estaba preparando el mensaje me acordé de eso. Y yo decía, ¿para qué? ¿Será que sí estuvo bien que yo me hubiera casado con mi esposa, con Andrea? ¿O será que no? Hermanos, 8 días de casado y lo pensé. Amar no es fácil, no es tan fácil cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Y yo decía, no, pero 8 días de casado, no, eso no era así tan chévere, ¿no? Eso no era tan bonito como uno se lo pinta, se lo imagina, ¿no? Pero hermanos, el amor debe ser la marca de un discípulo de Jesús. Cada uno de ustedes llévese en eso. Nosotros somos discípulos de Jesús y el amor debe ser esa marca que cada uno de nosotros lleva. Si queremos seguir sus huellas, debemos amar como Él amó. El único ejemplo, por eso les decía ahorita todo este tema de influenciadores, redes sociales y demás, nuestro único influenciador es Jesús y debemos aprender a amar como Él lo hizo. Ese es el ejemplo más claro de amor. Amén. Entonces, la primera huella, ¿cómo se llama? Característica de la huella de Jesús. Huellas de amor. La segunda, hermanos, se llama huellas de humildad. Y vamos a ir a la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Dice la palabra allí el Señor. Entonces, segunda característica, las huellas de Jesús, huellas de humildad. Dice la palabra del Señor, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Hermanos, ¿será que Jesús merecía eso? ¿Cierto que no? Jesús, siendo Dios, dice la palabra, hermanos, se humilló. Lavó los pies de sus discípulos
Y yo leía sobre esto y en esa época, en la época de Jesús, este trabajo de lavar los pies a los demás era un trabajo que solo lo hacían los siervos que tenían como una categoría más baja. Ese trabajo lo hacían en esa época, en la época de Jesús. Yo no lo sabía, pero lo leí. ¿Y Jesús qué hizo? Lavarle los pies a los discípulos, hermanos. ¿Será que Jesús era un hombre humilde? Por allá creo que lo estamos viendo en una imagen, ¿cierto? Hermanos, que cada uno de nosotros seamos hombres y mujeres humildes. Y creo que la humildad cuesta, así como también nos cuesta ser amorosos. Nosotros somos orgullosos, ¿cierto, hermanos? Somos rencorosos, a veces somos desobedientes. Jesús no buscó la gloria para sí mismo, sino que vivió para servir a los demás. Hermanos, cada uno de nosotros somos servidores. Así no estemos acá en la iglesia o tengamos un puesto acá en la iglesia como servidores, pero cada uno de ustedes son servidores, ¿cierto? Y tenemos que servirle a los demás. Empezando ¿por dónde? Por nuestra casa, por nuestros más allegados, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Mi esposa es una mujer, hermanos, que es muy servicial. Y cuando les conté acerca de esta discusión que tuvimos, yo después decía, pero ella tiene muchas características y cosas buenas, hermanos, que veo que ha hecho Jesús y Dios a través de ella. Ella es una mujer muy servicial y yo a veces llego del trabajo muy cansado, hermanos, y ella siempre está ahí con el plato de comida que a nosotros nos encanta, ¿cierto, hermanos? Que lleguemos a casa y tengamos un plato de comida caliente, ¿cierto? Ella lo tiene ahí, ella tiene la casa ordenada. A pesar del día de pronto tan difícil que le haya tocado, ella es una mujer servicial, pero eso no lo da Dios, hermanos. ¿Quién nos llena de amor? Dios, Jesús a través de su palabra. El que nosotros seamos hombres y mujeres serviciales, eso nos lo da Dios, hermanos. En un mundo que valora el poder y el reconocimiento, las huellas de Jesús nos llaman a la humildad. Hoy en día es el que más quiere sobresalir, ¿cierto? En el gobierno, en el poder, en el presidente, los ministros, es el que más quiere sobresalir, hermanos. Pero si estos hombres y mujeres fueran con un corazón humilde, yo creo que sería otra la historia, hermanos. Y Jesús fue un líder y fue un gobernante, ¿cierto? Y fue el máximo ejemplo a seguir, pero su corazón siempre estuvo lleno de humildad y lleno de amor. Hermanos, otra pregunta. En nuestra casa, en nuestra iglesia, en el trabajo, ¿estamos dispuestos a servir sin esperar reconocimiento? Háganse esa pregunta. ¿Hacemos las cosas para que nos vean, para que nos digan, uy, Alex, ¿cómo es de servicial? No, hermanos, háganlo por amor a los otros, por ese amor que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. La humildad, hermanos, no es debilidad, es fortaleza bajo control. Eso es la humildad. Sigamos las huellas de Jesús siendo servidores de los demás como Él lo fue. Cada uno de ustedes, hermanos, hoy salen de este lugar y siguen siendo servidores. No porque tengan acá un título, no porque tengan acá un cargo, porque estamos llamados a reflejar lo que Él hizo en cada uno de nosotros. Amén. Tercera característica, hermanos, de las huellas de Jesús. Y son huellas de obediencia. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38. Juan 6, 38. Y allí dice la palabra del Señor. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y esta en la traducción en lenguaje actual que dice allí la palabra. Dios amó tanto a la gente, la cambiaron allá, Juan 6, 38. Dice la palabra, no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. ¿Será que Jesús hubiera podido decir,
No, yo hago otra cosa, ¿cierto? Yo me voy más bien para el mar de Galilea y voy allá y me la paso en el mar nadando, chévere. No, hermanos, él hizo la voluntad del Padre. Si yo les pasara el micrófono a algunos de ustedes, nosotros somos desobedientes, ¿cierto? Antes éramos muy desobedientes, ahora queremos ser obedientes, ¿cierto? Jesús, hermanos, vivió en completa obediencia al Padre, incluso cuando eso significó enfrentar la cruz. Yo hace algunos años me vi por primera vez la película de La Pasión de Cristo, que esa película es tremenda, y cuando llega a esta parte, yo decía, pero Jesús, él hubiera podido hacer otra cosa, ¿cierto? Él se hubiera podido escapar, ¿no? Él se hubiera podido esconder. Pero hermanos, ustedes lo ven en la película y lo vemos a través de la palabra. Él no dijo nada. Él fue a la cruz por cada uno de nosotros. Y son cosas que cuando nosotros buscamos a Jesús, lo entendemos. Ahí en ese momento es cuando lo entendemos. Uno ve la película porque es algo muy visual, ¿no? Muy gráfico. Y uno lee eso, ve eso y uno dice, eso es tremendo todo lo que Jesús pasó. Cómo le pegaron, cómo lo azotaron. Pero hermanos, él lo hizo por obediencia. Su vida nos enseña, hermanos, que seguir a Jesús no es fácil, pero es el mejor camino. Y si a mí me lo preguntan, cuando yo estaba en el mundo y hoy, porque yo puedo decir mi vida sí fue una antes y otra después, de pronto acá hay personas que conocen del Señor desde que nacieron. Yo no fui así, hermanos. Y yo sí puedo decir mi vida fue una hasta los 34 años que conocí al Señor, y es otra después de haberlo aceptado. Y yo sí puedo decir mi vida se partió en dos: una cuando no conocía a Él y otra cuando lo acepté. Y cuando entiendo esto, ¿yo qué tengo que hacer como cristiano, como servidor? Ser obediente, ¿cierto, hermanos? Obedecer lo que Él nos ha dejado, su palabra, hermanos. Por eso hágase hoy otra pregunta: ¿estamos obedeciendo a Dios en todas las áreas de nuestra vida o solo en algunas? Una vez dice, uy, quisiera hacer en todas, ¿no? Pero hay cosas en las cuales somos desobedientes y fallamos. Y ahí es cuando uno dice, oiga, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué me pasa lo otro? Porque no somos hijos obedientes. La obediencia, hermanos, implica sacrificio. Siempre va a implicar sacrificio, pero trae bendiciones. Yo me sacrifico por lo que sea, pero eso va a traer una bendición. Se los aseguro, hermanos. ¿Cuál es el mejor ejemplo de obediencia? Jesús. Por eso hoy cada uno de ustedes, hermanos, se van a ir con esas huellas, con esas características de esas huellas que estamos viendo en esta mañana. Y esta que tanto nos cuesta es ser hijos obedientes. Vamos a ir al libro de los Romanos, carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 16. Dice allí la palabra del Señor: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva una vida recta. Hay dos caminos en este versículo: o me voy por acá o me voy por acá. ¿Cuál eligen ustedes hoy, hermanos? ¿Ser esclavos del pecado, que sabemos que nos va a llevar a la muerte? ¿O decidir obedecer a Dios, lo cual lleva una vida recta? Entonces, una característica muy importante de las huellas de Jesús es que cada uno de ustedes, hermanos, sean obedientes. Y nos cuesta, claro que nos cuesta, hermanos. A mí me cuesta ser obediente, por ejemplo, con la madrugada, hermanos. Toda la vida me ha costado madrugar, toda la vida. Y hoy en día, se los decía alguna vez, mi alarma es mi esposa y 5 más en el celular, porque me cuesta ser obediente. Pero vean, hermanos, que allí nos dice la palabra: si yo soy obediente, vamos a tener una vida recta, ¿cierto? Una vida de la mano del Señor. Yo creo que ninguno quiere ser ya esclavo del pecado, ¿cierto? Todos los que estamos acá, hermanos, en algún momento pecamos y nos fue mal.
y tuvimos consecuencias. Gracias a Dios el Señor nos sacó de la muerte y nos rescató de ella. Hace poco le contaba a unos jóvenes, hermanos, cuando yo empecé a tomar a los 12 años de edad, cuando fui mayor de edad, estuve en lugares, hermanos, que cuando yo leo esta palabra, yo digo, de verdad el Señor me sacó, porque eran lugares que ustedes no se alcanzan a imaginar dónde yo me la pasaba metido, porque no entendía esta palabra, hermanos. Pero allí la palabra del Señor, yo era esclavo ¿a qué? Al pecado. Y jamás me imaginé estar aquí con ustedes, hermanos, hablando de estas cosas, nunca en la vida. Pero cuando yo entiendo que hay dos caminos, el del pecado y el de llevar una vida recta, es más fácil el de la vida recta. Pero somos ¿qué? Desobedientes, hermanos. Todos somos desobedientes. Y los que tenemos hijos pequeños a veces son más desobedientes, hermanos. Pero la tarea está en nosotros, llevarlos por el camino de Jesús. Seguir las huellas de Jesús, hermanos, significa alinear nuestra voluntad con la de Dios. Ya no hacer más la voluntad de cada uno de ustedes, es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué área de nuestra vida, hermanos, necesitamos someter el día de hoy? Cada uno de ustedes pregúntense en eso. ¿En qué áreas de sus vidas les falta ser obedientes a la palabra? En el trabajo, con nuestra familia, en el estudio, en la iglesia. Hermanos, nosotros somos cristianos completos, no somos por pedazos. En esto soy obediente, pero en esto no. Aquí sí, pero aquí no. Hermanos, somos obedientes en todo. Amén. Cuarta característica de las huellas de Jesús. Y esta se llama huellas de servicio. Y vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino que para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a volverlo a leer. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, ¿será que nosotros estamos dispuestos a dar la vida por otro? Hermanos, yo creo que ahí lo pensamos, ¿cierto? ¿Estaríamos dispuestos a eso, hermanos? Cuando uno ve las películas en Semana Santa de la vida de Jesús, a mí me gustan ver esas películas que me encantan. Uno ve que Jesús siempre les llevaba, ¿cierto? Siempre les llevaba los panes, los peces. Él no decía, tráigame en acá esa canasta de panes y esa canasta. No, hermano, él siempre estaba sirviendo, ¿cierto? Les llevaba a la mesa. Jesús era un hombre muy atento. Siempre estaba dispuesto a servir. Las huellas de Jesús, hermanos, conducen a la cruz. Y se los decía ahorita, el mayor acto de sacrificio. Él dio su vida para salvarnos, mostrando que el verdadero discípulo implica negarse a uno mismo. Hermanos, que el Señor les coloque en el corazón ese deseo de ser servidores. No acá en la iglesia. Si el Señor les coloca ese deseo, hermanos, qué bendición. Que ustedes empiecen aquí a servir. Mi deseo de servir aquí en este lugar, hermanos, no fue para Dios, no fue para Jesús, hermanos, eso sería una mentira. Y les estaré diciendo mentiras. Cuando yo empecé a servir en esta iglesia hace algunos años, empecé a servir porque estaba conquistando a mi esposa. Entonces ella era maestra de niños, allí en la otra sede junto con la profe Joana, y ella empezó a servir y me dijo, Alex, yo ya empecé a servir en la iglesia. Entonces, ¿y eso qué es? Entonces, no, yo voy allá, presto un servicio, enseño. Ah, bueno, pues chévere. Ella empezó a servir, hermanos, y yo en la casa me levantaba a las 11 de la mañana, estaba viendo partidos de fútbol, carreras de carros, porque eso era lo que yo hacía un domingo. Y ella me decía, no, amor, es que ya salía el primer servicio. Yo, bueno, chévere. Menos, pero nunca me interesó preguntarle, venga, ¿y qué hace? No sé qué. Y empezó a insistir. Alex, vamos a la iglesia, vamos, empiece a servir. Yo, no, servir, no, ¿qué tal eso? ¿Eso qué?
Y las primeras veces que vine a la iglesia, hermanos, también habían 3 servicios igual que ahorita. Entonces yo me sentaba en las sillas y yo decía, quedarme acá 2 horas. Entonces ella salía, me veía un ratico con ella, no me voy a ir otra vez a servir. Y yo, pero yo venía era para estarme detrás de ella. Y se iba otra vez a su servicio. No, ahora que vamos a recibir, ¿y eso qué es? No, a escuchar de la palabra. Hermanos, yo me sentaba, cuando recién empecé a venir a la iglesia, yo me sentaba en las últimas sillas. Porque yo en el colegio era muy desaplicado. Siempre nunca perdí ningún año, pero a mí no me gustaba estudiar. Entonces siempre me hacían las sillas de atrás. Dicen los profesores, ¿no? Yo no soy profesor, que los que se hacen en las sillas de atrás no ponen cuidado. No lo digo por ustedes, hermanos, que yo acá lo estoy viendo a todos. Pero los profesores dicen que los que se hacen en las últimas filas o en las últimas sillas no ponen cuidado. Yo estoy viendo acá unos y están tomando notas, están juiciosos. Entonces cuando yo empecé a venir a la iglesia, me hacían las últimas sillas. Y un día ella me dijo, Alex, hagámonos en las primeras. Y yo, no, en las primeras todo el mundo lo ve, ¿no? O sea, acá se ve todo. Yo decía, no, la primera silla no, hagámonos en las de atrás. Y empecé a hacerme en las primeras sillas. Hermanos, pero yo venía a la iglesia y como a muchos, me quedaba dormido, no ponía cuidado. Yo decía, pero ¿qué es lo que hablan allá? O sea, hermanos, yo no entendía nada. Esto que acabamos de leer, hermanos, yo no sabía ni qué significaba, ni qué entendía servir a los demás. Entonces yo en algún momento, hermano, le pregunté a mi esposa, amor, ¿y a ti te pagan por eso? O sea, ¿eso cómo es? O sea, uno va allá y se queda 3 horas y a uno le pagan. Me dijo, Alex, ¿cómo se le ocurre? Uno no le pagan, el que le paga a uno es Dios. Ah, ya, no entendía. Hermanos, ¿ustedes estarían dispuestos a dar su vida por el servicio? Uno dice, uy, no, es que yo estoy en la casa tan chévere, uy, no, que me manden a servir. El pastor Miguel nos dice, hermanos, nosotros acá llegamos a las 6:15 de la mañana y salimos a las 2 de la tarde. ¿Ustedes estarían dispuestos a eso? Por ejemplo, si quisieran servir en la iglesia, decían, nada, yo vengo, recibo y me voy para la casa a hacer mis cosas. Pero el servicio, hermanos, implica sacrificio, implica dejar, implica entregar mi vida a los demás. Hermanos, cuando me empiezo a involucrar con las cosas del Señor, no, eso fue muy chistoso, porque yo decía, no, o sea, hermanos, yo no entendía nada, o sea, nada es nada. A mí en el colegio, y a mi hermano no me pregunten cosas de matemáticas porque no sé nada. Y cuando yo estudié mi carrera, yo estudié arquitectura, y yo decía, voy a estudiar algo que no tenga que ver con matemáticas. Hermanos, si eso tiene matemáticas, un montón. Y cuando yo empecé a estudiar eso, yo decía, ¿es en serio? O sea, escogí esto que no tuviera que ver con matemáticas y tiene que ver con matemáticas. Hermanos, en la medida que uno dispone su corazón, empieza a entender muchas cosas. Y el servicio me pasó como con las matemáticas, que no entendía nada, pero me empecé a enamorar de eso. Y me empecé a enamorar de Jesús. Y hoy en día digo, hermanos, fue el mejor camino que yo escogí. Que nos cuesta, sí, hermanos, a los que servimos acá en la iglesia lo sabemos, que nos cuesta, porque nos cuesta dejar muchas cosas, nos cuesta dejar la zona de confort, pero se los decía, Jesús es el mayor ejemplo de servicio y de entrega. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Hermanos, cada día significa, yo soy cristiano hoy, mañana, el lunes, el martes y todos los días de la semana. Y seguirme. Si decido seguir a Jesús, hermanos, eso ya no tiene vuelta de hoja. Y el pastor Diego, hace poco tuvimos una reunión de hombres y él decía, cuando un macho, un hombre se enamora de Jesús, eso ya no hay reversa, hermanos. O sea, ya no hay reversa. Y a mí me pasó eso, hermanos, que cuando me enamoré de él dije, ya, hasta aquí era mi vida sin Jesús y acá empieza mi vida con Jesús. Hermanos, y es bonito cuando nosotros le servimos a los demás. Yo creo que todos los que servimos acá nos gozamos en esto, hermanos. Y para mí antes era una carga, y se los digo, y se los confieso acá.
Para mí, cuando ya empecé a involucrarme en el servicio, yo decía, yo para qué le dije a Andrea que yo iba a empezar a servir. No, hermanos, levántese, hables a las 4 de la mañana, acuéstese tarde, haga esto, hermanos, salí en mi zona de confort y me costó lo que ustedes no se imaginan. Y ella decía que yo había renegado mucho. Dice, hermano, yo renegaba mucho. No, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ir un sábado? ¿Por qué tengo que ir un domingo? ¿Por qué tengo que ir un miércoles? Pero hermanos, ¿quién nos recompensa? El Señor. Y lo que yo les digo, que alguna vez le pregunté, André, ¿y cuánto nos pagan por eso? Es que nos paga Dios. Hermanos, y ese es el mejor pago de todos, porque nos da salud, porque nos da una familia, porque nos da un techo, porque nosotros estamos bien, porque estamos con Jesús. Seguir a Jesús, hermanos, implica sacrificio, tiempo, recursos, comodidad y de ahí para allá muchas cosas. Y a todos nos ha costado, y se los aseguro, hermanos, que nos ha costado. Por eso muchos hoy no los vemos en la iglesia, porque un día dijeron, yo voy a la iglesia, me voy a enamorar de Jesús. Y ven que no es fácil y se devuelven, hermanos. Y devolvernos es fácil, claro que sí, hermanos. Cuando yo empecé a dejar el trago, hermanos, lo pensé muchas veces en devolverme. Y es un vicio, y las personas que han tenido vicios saben de qué les estoy hablando. Uno empieza con algo que se llama abstinencia y uno se desespera. Y yo pensé muchas veces en devolverme, que yo decía, pero pues a mí nadie me está pagando por esto, pues yo me devuelvo, ¿cierto? Y me devuelvo al mundo. Pero cada vez que yo leo la palabra y leo estos versículos, hermanos, ahí encuentro refugio. Y yo digo, lo mejor que pude haber hecho fue haberme salido de allá y hoy en día estar acá. Por eso, hermanos, ustedes están dispuestos a renunciar a algo por el bien de otros o por el reino de Dios. Pregúntense en eso el día de hoy. ¿Ustedes estarían dispuestos a eso? Sí, yo lo hago, hermanos, pero que no sea en la emoción. Que sí, dice la palabra, que sí, que mi sí sea sí y mi no sea no. La cruz no es solo el lugar donde Jesús murió, es el modelo de cómo debemos vivir, dándolo todo por amor a Dios y a los demás, hermanos. Quinta huella o quinta característica de las huellas de Jesús son huellas de poder, hermanos. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12. Dice la palabra del Señor, les digo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Hermanos, esta palabra uno la lee, uno dice, es tremendo. ¿Será que nosotros podemos sanar a alguien? ¿Cierto que sí? Claro que lo podemos hacer, ¿cierto? ¿Será que nosotros podemos hacer cosas parecidas o similares a las que hizo Jesús? ¿Cierto que sí, la palabra lo dice? Todo el que crea. ¿Qué nos falta? Creer, fe, ¿cierto? Esa palabra allí compuesta por dos letras, fe. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Hermanos, ¿y por qué lo dudamos? ¿Será que las huellas de Jesús son huellas de poder? Claro que son huellas de poder, hermanos. Si creemos, vamos a seguir las huellas de Jesús. Por allí lo decían mis hermanas, ¿qué tenemos que hacer? Tener fe, ¿cierto? Cada uno de nosotros estamos llamados a ser embajadores de Jesús. Cada uno de nosotros. Y cuando uno dice esto o no lo dicen, ser embajadores de Jesús, ¿eso cómo lo podemos ser? Con muchas características, siendo obedientes, pidiéndole a Dios que nos dé su carácter, leyendo la palabra, siendo serviciales, ¿cierto? Estamos llamados cada uno de nosotros, hermanos, a ser embajadores de Jesús, embajadores de Dios.
Hermanos, nos falta tener fe en lo que Él va a hacer. Si yo les preguntara, hermanos, ¿aquí a algunos les falta fe? Van a levantar la mano, hermanos, pero nos falta fe, ¿cierto? A veces nos falta fe en creer lo que Jesús va a hacer por cada uno de nosotros. Podemos llegar a este lugar enfermos y decir, no, pero el Señor que nos va a sanar. Hermanos, pero si tenemos fe, Él lo va a hacer. Y dice la palabra allí, si ustedes creen, van a hacer lo mismo o más de lo que yo hice. Y uno dice, uff, hermanos, es tremenda esa palabra. Por eso las huellas de Jesús son huellas de poder. Son características que Él nos ha dejado, pero está en cada uno de nosotros si creemos o no. Es decisión de cada uno de ustedes, hermanos. ¿Deciden seguir las huellas de Jesús o deciden irse por el otro camino? Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿cómo seguir las huellas de Jesús? ¿Cómo seguir sus pisadas? Primero es conocer a Jesús en la palabra. Conocer a Jesús en la palabra. De esta manera vamos a seguir sus pisadas. Hermanos, si yo la Biblia la tengo en la casa, pero ahora la mantengo cerrada, hermanos, yo no me voy a dar cuenta de todo lo que hay en este libro, de todas las maravillas que hay en este libro, ¿cierto? Pero si yo me intereso por leer la palabra del Señor, hermanos, yo se los aseguro que cada uno de ustedes va a empezar a seguir las huellas de Jesús. Otra manera de seguir las huellas de Jesús es orar para que Él nos dé su carácter. Y esta palabra la escuchamos mucho en las iglesias, ¿no? El carácter de Jesús. Y a veces, ¿cuánto nos hace falta tener el carácter de Jesús, hermanos? A veces somos como las olas del mar, ¿no? Que van y vienen, que van y vienen. Pero Jesús era un hombre con carácter, hermanos. ¿Cierto que sí? Y era un hombre mal geniado, pero también era un hombre amoroso. Era un hombre de carácter. Y él, sobre todo en las películas que me encanta tanto verlas en Semana Santa, uno ve que Jesús decía, no se hace y no se hace. O se hace. O sea, él era un hombre decidido. No era un hombre que, no, sí, de pronto, no. Era un hombre seguro de sí mismo, hermanos. Cada uno de nosotros estamos llamados a pedirle al Señor que nos dé ese carácter de Él. Si nos mandan a hacer algo, listo, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque vamos con Él, ¿cierto? ¿Por qué nos va a dar miedo? A veces hay situaciones que se nos presentan en los trabajos, en los estudios, que uno lo piensa, ¿será que sí lo hago? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que tomo esta decisión? Hermanos, tenemos que tener carácter, y ese carácter, ¿quién nos lo va a dar? Dios, ¿cierto? Jesús. ¿Cómo también podemos seguir sus pisadas, hermanos? Tratar a los demás como Jesús lo haría. Tratar a los demás como Jesús lo haría. Y cuando estaba preparando el mensaje, hermanos, me acordaba de algo. Y en esto mi esposa me hacía caer en cuenta. Y ella a veces me decía, amor, tú tienes que hacer las cosas como Jesús las haría. Yo decía, sí, nosotros a veces hacemos las cosas a nuestra manera. Yo sirvo a mi manera. Yo doy amor a mi manera. Yo trato a las personas a mi manera. Pero ¿cómo lo haría Jesús? Lo veíamos ahorita, con amor, con paciencia, con bondad, con entrega. Hermanos, traten a los demás como Jesús lo haría. Siempre acuérdense en eso. Acá llegamos a la iglesia y yo les digo, hermanos, porque somos hermanos, somos una familia. Si Jesús estuviera acá, hermanos, Él sería el hombre más amoroso del mundo, ¿cierto? Él a todos saludaría, daría un abrazo. Tratemos a los demás como Jesús lo haría. Y hermanos, actuemos con valentía y con fe. Seamos hombres y mujeres valientes, pero sobre todo llenos de fe, llenos de amor. Hermanos, 5 características de las huellas de Jesús. La primera, huellas de amor. Cada uno de ustedes hoy llévense esas 5 características, hermanos. Que sean hombres y mujeres amorosos. Que sean hombres y mujeres llenos de humildad. Que sean hombres y mujeres obedientes. Que sean hombres y mujeres de servicio. Y que sean hombres y mujeres que entiendan, hermanos, que las huellas de Jesús tienen poder. Él es el único, hermanos, que los va a cambiar.
Nosotros podemos venir a este lugar cada 8 días, los miércoles, los domingos, los viernes en el ayuno. Hermanos, eso está muy bien. Pero el único que nos va a cambiar a cada uno de nosotros es Jesús. Él es el único, hermano. Ni el pastor Miguel, ni el pastor Diego, ni la paz, nadie. Si nosotros no disponemos nuestro corazón, hermanos. Y ojalá, hermanos, estas 5 características de las huellas de Jesús, cada uno de ustedes se las lleve en sus corazones, pero sobre todo, hermanos, que las puedan poner en práctica. Y nos falta, claro, hermanos, nos falta. Y son 5, pero a veces uno dice, no son muchas, pero a veces nos hace falta alguna de ellas. Y nosotros tenemos que ser cristianos íntegros, cristianos completos, hermanos. Yo los voy a invitar allí que se coloquen de pie. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor sea colocando esas 5 características que veíamos el día de hoy en sus corazones, hermanos. Si les hace falta alguna de ellas, hermanos, pidámosle al Señor que nos dé más amor, que de pronto nos dé más servicio, que de pronto nos dé más humildad, que quite de nosotros a veces el egoísmo, que nos enseñe a ser hombres y mujeres obedientes, hermanos. Yo los voy a invitar allí que cierren sus ojos, inclinen allí su cabeza y vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos lleve siempre a seguir sus pisadas, que nos lleve, hermanos, por el camino correcto, porque ese es el mejor camino que cada uno de ustedes y yo pudimos elegir. Amado Señor, gracias, Padre, te damos, amado Rey. Gracias te damos, amado Señor, por esta palabra, amado Señor, que tú nos has dejado allí en este libro, amado Señor, en este manual de vida, amado Señor. Hoy yo te doy las gracias, amado Señor, porque sé que cada uno de mis hermanos se lleva esta palabra en sus corazones, amado Señor. Yo te pido, amado Señor, que estas huellas que tú nos has dejado, amado Señor, podamos seguirlas, amado Señor. Queremos ser esos hijos obedientes, esos papás obedientes, esos cristianos obedientes, amado Señor. Amado Dios, tú ya lo hiciste. A nosotros nos resta, amado Padre, seguir tu camino, amado Rey. Tu palabra dice, amado Señor, que hay 2 caminos, el del bien y el mal. Queremos hacerlo bien, amado Señor. No queremos hacer las cosas mal. Queremos que tú nos guíes, Padre Santo. Queremos tener ese corazón lleno de amor, amado Señor, por los demás. Amar a los demás como tú lo hiciste. Amar a los demás con ese corazón lleno de bondad. Amar a los demás sin esperar nada a cambio. Seguir tus huellas no es fácil, pero lo vamos a lograr porque tú estás con nosotros. Que hoy, Padre amado, tengamos esa marca y es el amor a los otros, el amor a los demás. Queremos amar como tú lo hiciste, amado Señor. Por eso yo te pido que nos des un corazón más amoroso por nuestros hermanos, por nuestra familia, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros hijos. Hoy queremos, amado Señor, tener un corazón que dé amor, un corazón, amado Señor, dispuesto a entregar su vida por los demás. Amado Señor y Padre de la gloria, yo te pido, Padre Santo, que quites de nosotros el egoísmo, la pelea, amado Señor, el rencor, que coloques en nosotros ese corazón humilde, amado Señor, así como tú lo hiciste, amado Señor, que tú te humillaste aún siendo Dios, amado Rey. Tú hiciste a lo largo de tu vida muchos actos de servicio, amado Señor, y por eso, Padre Santo, queremos tener ese corazón humilde, amado Dios. Queremos ser ese servidor que tú fuiste, amado Rey de la gloria. Amado Señor y Padre de la gloria, queremos ser esos hijos obedientes, amado Señor, que si tú nos mandas, amado Señor, ir porque estamos contigo, amado Rey, no tener miedo, amado Señor. Por eso yo te pido, Padre Santo, que coloques en nosotros ese deseo de ser hijos obedientes, amado Señor, de hacer siempre lo correcto. Porque sabemos, amado Señor, que el sacrificio trae bendición.
trae recompensa, amado Señor. No queremos hacer más nuestra voluntad, queremos hacer la tuya, amado Señor. Padre Santo, gracias yo te doy, amado Rey. Gracias yo te doy, amado Señor, y te pido que coloques en nuestros corazones, amado Señor, ese deseo de servir, amado Dios, ese deseo de entregar nuestra vida por los demás, ese deseo, amado Señor, de entregar nuestra vida aquí en tu casa, en el ministerio, en la iglesia, amado Señor. Tú lo hiciste por amor a cada uno de nosotros, amado Señor, y porque a veces nos cuesta ser hombres y mujeres serviciales, amado Dios. Padre Santo, queremos negarnos a nosotros mismos para que tú habites en cada uno de nosotros, amado Señor. Queremos dejarlo todo, amado Señor, por entregar nuestra vida a ti, amado Señor. Salir de nuestra zona de comodidad, amado Dios, para ser esos hombres y mujeres serviciales, Padre Santo. Si es necesario, Padre, renunciar a todo por seguir tus huellas, por seguir tus pisadas, amado Señor. Hoy yo te doy las gracias, amado Señor. Queremos seguir ese camino tuyo, amado Rey. Queremos amar sin límites, amado Señor. Queremos vivir con humildad. Queremos obedecerte, amado Señor, y queremos sacrificarnos por los demás. Seguirte, amado Señor, es una decisión diaria. Hoy hemos decidido seguirte, amado Señor. Permítenos seguir por tus caminos, amado Rey. Ayúdanos a seguir tus huellas con esos corazones dispuestos, amado Señor, a entregar nuestra vida por ese amor, por ese sacrificio que tú ya hiciste por cada uno de nosotros. Amado Señor, queremos seguir tus pisadas, queremos seguir tu camino, amado Rey. Yo te doy las gracias, amado Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, amado Señor. Te pido que coloques en ellos, amado Señor, estas 5 características que veíamos el día de hoy. Que si nos falta alguna, amado Señor, tú no las des, amado Señor. Que te busquemos allí en nuestro lugar secreto, Padre Santo. Que te busquemos allí en nuestro refugio, amado Señor. Pero sobre todo, Padre amado, que reflejemos ese amor que tú ya has dejado en cada uno de nosotros. Amado Rey, Padre de la gloria, gracias yo te doy. Yo te pido que mis hermanos se lleven esta palabra el día de hoy en sus corazones, amado Señor. Pero sobre todo te pido, Padre Santo, que ellos la puedan poner en práctica. Gracias yo te doy, amado Rey, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén, hermanos. Hermanos, pueden tomar allí sus lugares. Vamos a ir con nuestro tiempo de diezmos, de tomar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Si alguno necesita un sobre, hermanos, allí están mis hermanos servidores listos, atentos, en modo servicio para entregar sus sobres, hermanos. Si alguno